Muy buenas tardes a todos los que están asistiendo a este webinar que ha convocado el Instituto de Gobierno Corporativo, denominado Gobierno Corporativo en ONGs en Panamá, Realidad versus Deber Ser. Como primera instancia vamos a darle la palabra al presidente del Instituto de Gobierno Corporativo, el doctor Carlos Barzallo, para sus palabras de bienvenida y después procederemos al desarrollo del webinar. Doctor Barzallo. Muchas gracias, Temi, muy amable. Mi nombre es Carlos Barzallo, soy el presidente del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá. En nombre de la Junta Directiva, de los 7 directores del instituto y en el mío propio, les doy la más cordial bienvenida a este webinar. Este webinar trata un tema muy importante y pertinente y va a ayudar a buscar soluciones a algunos de los retos que enfrentan las ONGs en Panamá. Me refiero concretamente, y como han sido tratados en un trabajo que ya es casi un clásico, de Alianza Ciudadana Pro Justicia sobre ONG, pero que tiene más de 11 años, y el cual recomiendo, algunos de los elementos característicos de la sociedad panameña y sus efectos directos en las ONGs. Y me voy a referir puntualmente a 3. La poca tendencia asociativa del panameño, que nos diferencia de otros países de la región. La apatía ciudadana, en la cual el panameño tiende a involucrarse poco en lo público y a no actuar en forma decidida respecto a situaciones de interés social o colectivo. Y vemos también que existen obstáculos a lo interno de la llamada sector civil o sociedad civil, y hay situaciones al interno de las asociaciones, de las cuales seguramente muchos de los que están en este webinar son miembros, que no favorecen la consolidación de las mismas. Y esto, en lo propositivo, es un tema que un buen gobierno corporativo puede ayudar a solucionar. Otros temas importantes que requieren atención por la ONG y en el cual el buen gobierno corporativo es sumamente útil son, específicamente, 1, la dificultad de mantener la sostenibilidad económica de las organizaciones. Hoy en día uno de los principales problemas es recursos, tanto de gente, humanos, como de dinero. Los obstáculos financieros son determinantes para la sostenibilidad de la ONG. El problema de Panamá es que es un país considerado y es de renta media, lo cual le impide calificar para algunos tipos específicos de cooperación internacional, y eso dificulta la obtención de fondos de las ONG. Y lo paradójico también es que muchas de las organizaciones no están preparadas ni estarían estructural ni organizativamente para cumplir las exigencias internacionales si recibiesen fondos, restringiéndose así la posibilidad de acceder a este tipo de apoyo. Esta es una interesante paradoja que también se puede solucionar con un buen gobierno corporativo. Por otro lado, y para terminar, está la falta de trabajo hacia las bases de las organizaciones. Nuestra estructura es nuestra idiosincrasia. Muchas de nuestras asociaciones que conforman nuestro sector civil panameño carecen de estructuras sólidas basadas en el convencimiento, formación y capacitación de las bases, o sea, sus integrantes. Hay muchos líderes, pero la base a veces no es tan sólida. Y esto se evidencia en la falta de permanencia en muchas organizaciones que van y vienen y la poca cultura de voluntariado. Y por último, que va también contra nuestra idiosincrasia, es acciones más reactivas que proactivas. Nosotros tendemos a reaccionar y es una característica bastante conocida. Hay poca planificación y previsión. Todo esto en lo positivo es que se puede mejorar con buen gobierno corporativo y ayudará a hacer más fuertes nuestras ONG. Concluyo con mis felicitaciones al Comité de Consultoría e Investigación del Instituto, aquí representado director Temístocles Rosas, al equipo que ha trabajado en este webinar, detrás de bastidores, y no menos importante, todo lo contrario, a los expositores. Gracias por su valioso tiempo y por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias. Quedan los participantes en muy buenas manos expertas y esperamos que el webinar llene sus expectativas y sea de muchísima utilidad. Con esto doy la palabra a Temi, que va a hacer la presentación formal de los expositores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente, por sus palabras. Sí, haciendo nada más una pequeña, muy breve introducción. Nosotros queremos que en este webinar que estamos haciendo sobre el gobierno corporativo en la ONG, podamos ver lo que bien mencionaba el afiche de promoción: gobernanza, conflicto de interés, rendición de cuentas y cumplimiento. Y para ello, nuestros expositores tratarán de contestar estas 4 preguntas que nosotros
hemos establecido para este webinar. ¿Cómo es la estructura de gobierno de la ONG que representan y la que recomiendan? ¿Cómo manejan, o cómo deben manejar los conflictos de interés en las ONG? Explicando sobre los conflictos de interés internos y externos, cómo realizan o deben realizar las ONG su rendición de cuentas y cómo manejan o deben manejar sus obligaciones tributarias, específicamente con el tema de las donaciones. Como primer panelista tenemos al licenciado Rolando de León Alba. Rolando es expresidente del Club Activo 2030 y de la Fundación Activo 2030, con más de 41 años de trayectoria profesional en el sector bancario. Inicia en el Bank of America y adquiere experiencia laboral en la ciudad de Panamá, así como las ciudades de San Francisco y Miami en los Estados Unidos. Regresa a Panamá a formar parte del Banco Nacional de Panamá. Estuvo en el Chase Manhattan Bank, la Comisión Nacional de Valores, hoy Superintendencia de Valores, Metrobank y Unibank. Es egresado de Florida State University y de la Universidad Interamericana de Panamá con MBA en Gerencia Estratégica. Distinguido con Magna Cum Laude y de la Medalla Interamericana. Recibió además la Orden Belisario Porras en el grado de Gran Oficial en el año 2019. Rolando, un gusto tenerte. Sé que tienes una gran experiencia en el tema de las ONG, has manejado proyectos millonarios que han exigido sobre todo esa transparencia y esa responsabilidad en el cumplimiento de las metas. Así que bienvenido a este foro del Instituto de Gobierno Corporativo. Muchas gracias, Temi, y gracias a todos por participar en la misma. Quiero agradecer al Instituto de Gobierno Corporativo por esta oportunidad para ver algunos temas y algunas experiencias que se han tenido en esto para tratar de buscar las mejores fórmulas de cómo llevar adelante el trabajo incansable que realizan muchas ONGs. Yo tengo una pequeña presentación. Le voy a pedir a María Laura para ver si me ayuda a montarla, por favor. Sí, como primer preámbulo, mientras montan la presentación, voy a hablarles de la experiencia que se ha tenido, sobre todo en una organización que hace una labor muy grande todos los años, que es casualmente el Club Activo 2030 y la Teletón 2030. Esto no es una presentación del club, yo soy expresidente del club. Esto no es una presentación que busca hacerle propaganda al club ni a la Teletón, sino simplemente determinar la manera en que se realiza la gobernanza en esta organización y sacar los mejores elementos que se pudieran utilizar para otras ONGs y también, lógicamente, un poco de ver qué cosas se pudiesen hacer mejor en ese sentido. Vamos entonces con la primera filmina, por favor. Primero, para establecer qué es el Club Activo 2030 de Panamá para que tengamos un concepto. El Club Activo 2030 de Panamá es una organización sin fines de lucro que fue fundada el 15 de junio de 1955. O sea, el Club Activo 2030 ya lleva más de 70 años de estar en la comunidad panameña. ¿Quiénes lo componen? Personas entre los 20 y los 39 años de edad. ¿Y por qué queremos hacer énfasis en esto? Porque las personas no son permanentes. En el Club Activo 2030, una vez que uno cumple 40 años, uno tiene que retirarse. Entonces, existe lo que se llama el relevo generacional que permite que constantemente la organización se vaya renovando. ¿Y cuál es el activo principal o cuál es el propósito del club? El servicio a la sociedad mediante el trabajo voluntario, promoción de la amistad, confraternidad entre sus miembros y defensa de los mayores ideales morales, humanos y cívicos. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué definimos como la Teletón? ¿Qué definimos por la Teletón 2030? La Teletón 2030 es una actividad anual organizada y ejecutada por el Club Activo 2030 de Panamá y se viene realizando desde 1981. ¿Y por qué la traemos? Porque es la actividad que más dinero recauda a nivel público de parte de una ONG aquí en Panamá. Ya se llevan 36 versiones de la Teletón. Las Teletones no se realizaron entre 1985 y 1989 por temas políticos que se dieron en esos momentos en Panamá. Primero que todo, es una actividad televisada dentro de un marco artístico. ¿De dónde se tomó la idea?
sobre todo de las teletones famosas que hicieron en los Estados Unidos Jerry Lewis, por un lado, y por otro lado Don Francisco en Chile, que se manejaban sobre todo en temas de discapacidad. Entonces, es una actividad que se marca en un panorama artístico donde se presentan varios artistas, tanto locales como internacionales, y se busca entonces el tratar de recaudar fondos en la misma. ¿Cómo se consiguen estos fondos? A través de ingresos de donaciones en efectivo y en especie por parte de personas naturales y empresas que llamamos empresas patrocinadoras. Las empresas patrocinadoras son estas empresas que por un monto específico, entonces ellos reciben la ventaja de recibir una propaganda especial dentro de la Teletón y también tienen una serie de consideraciones especiales dentro del espectáculo. Entonces, forman parte pues de la propaganda que se hace a nivel en general de la actividad. Y en sí también entonces las empresas no patrocinadoras, que son cualquier empresa que quiera contribuir a la Teletón a través de los canales de recaudación. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se hace la gobernanza en el Club Activo 2030 y en la Teletón? Primero que todo, en el Club Activo 2030, el pleno de la organización, o sea, el grupo que compone a todos los socios de la organización es el máximo ente. O sea, no existe un ente superior a ese. El pleno es el que realmente toma las decisiones más importantes. Entre ellas, elige a su directiva por votación directa cada año. O sea, cada año se tiene que renovar la directiva del Club Activo 2030. El pleno también es el que aprueba la realización de la Teletón y también aprueba su proyecto meta, o sea, en qué se van a destinar los fondos que se van a recaudar en esa Teletón. El presidente del club, una vez que ya ha sido electo, entonces elige al presidente de la Teletón, quien él a su vez compone el resto de su conformación con distintos socios de la organización. Y de esa manera entonces se lleva a cabo lo que se llama la concepción de la Teletón, que toma usualmente 11 meses en realizarse. Una vez que termina la Teletón, que se realiza en los meses de diciembre, inmediatamente en el mes de enero comienza a trabajar la nueva organización de la siguiente Teletón. Siguiente, por favor. Existe un ente que se llama la Fundación Activo 2030 de Panamá. ¿Para qué? Este ente se crea en 1993. ¿Con qué propósito? Dedicarse a la ejecución del proyecto meta de la Teletón. O sea, una vez que se reciben los fondos de parte de las donaciones de las personas naturales y de las empresas patrocinadoras o no, esos fondos inmediatamente van a ser administrados a través de un consejo que es la Fundación Activo 2030 de Panamá. ¿Quiénes lo componen? Lo componen síndicos electos por el pleno del Club Activo 2030. O sea, el pleno elige a quienes quiere poner en representación dentro de la Fundación Activo 2030. Y la Fundación Activo 2030 se dedica entonces a darle seguimiento al proyecto meta y al cumplimiento del mismo, así como también brindar otras necesidades individuales o colectivas que se presenten, ya que muchas veces de las teletones quedan fondos disponibles que pueden ser utilizados para otros eventos que se produzcan, por ejemplo, cualquier otra necesidad de cualquier una organización no gubernamental o de situaciones individuales. Todas esas se analizan dentro del pleno de la Fundación Activo 2030 y luego se llevan a ratificación al pleno del Club Activo 2030. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo más importante? Primero que todo, que en la recaudación desde que se hizo la primera Teletón en 1981 se hace a través de cuentas bancarias a través de diferentes bancos locales. Y entonces, ¿qué sucede? Como ya les mencioné, todos los años se cambian los miembros del Club Activo 2030 y por tanto todos los años hay que estar renovando las autoridades que firman las cuentas que recaudan los fondos de la Teletón en los diferentes bancos. Y a la misma vez también se realizan todos los años los informes de donaciones en la Dirección General de Ingresos, que todas estas donaciones pueden ser deducidas de impuestos de las personas o de las empresas, y las mismas tienen que cuadrar el informe que se le da a la Dirección General de Ingresos sobre todo lo que se recauda.
Entonces, al poder cumplir entonces con los modelos de prevención del blanqueo de capitales, como decimos ahí, y de financiamiento del terrorismo, tenemos que pasar por el escrutinio de las entidades bancarias que reciben los fondos de la Teletón. Entonces, eso es muy importante, no solamente de la organización, sino también de las personas que son responsables en la firma de esas cuentas. Entonces, eso es un proceso que se hace básicamente todos los años continuamente. Siguiente, por favor. En materia de transparencia, primero que todo, la Teletón tiene que rendir cuentas internas ante el Pleno del Club Activo 2030, que se reúne todas las semanas, los días miércoles a las 8:30 de la noche, su directiva y la Fundación Activo 2030. O sea, todo lo que se hace con el producto de lo que se consigue en las diferentes teletones y las diferentes actividades tiene que rendirse a un nivel de rendición de cuentas interna. Aparte de eso, entonces la Fundación Activo 2030 decidió también colocar en el nodo de transparencia de la Defensoría del Pueblo desde el año 2001 los estados financieros auditados de las teletones. Cada teletón es auditada por un auditor externo y pues lo podemos mencionar porque es completamente público por la firma KPMG. Ellos hacen la revisión de esos estados financieros y luego entonces nosotros se publican los mismos a través del nodo de transparencia de la Defensoría del Pueblo y también están a la disposición de cualquier persona interesada que quiera saber realmente qué es lo que ha pasado con las teletones en sí y si se han logrado los objetivos mismos. Siguiente, por favor. ¿Cómo manejamos entonces la parte de los conflictos de interés? Y esto es muy importante. Primero que todo, que los miembros del Club Activo 2030 no pueden ser proveedores de bienes y servicios al club y a las teletones. Y en caso de serlo, por tener, por ejemplo, un producto especial o un servicio especial, tienen que comunicarlo y tienen que comunicarlo al pleno de la organización para evitar que haya una situación, algún malentendido. Entonces, eso es importante porque el pleno del Club Activo 2030 lo componen diversidad de personas, de toda clase de empresas y personas profesionales, y definitivamente puede haber algún tipo de coincidencia, pero en caso de que lo haya, hay que decirlo. Y preferimos que no sea de esa manera. Por otro lado, como ya les había mencionado anteriormente, como existe la renovación de las autoridades anualmente, existe lo que nosotros llamamos el relevo generacional de la organización, que es que constantemente las personas van cambiando. O sea, las personas no son permanentes ni en el Club Activo 2030, ni en la fundación, ni en la realización de la Teletón. Por otro lado, es importante no mantener ningún tipo de relación comercial con patrocinadores, donantes especiales, y de serlo, hay que manifestarlo. Entonces, tenemos que provocar un nivel, una cultura de transparencia interna para estar seguro que en un momento dado un socio del Club Activo 2030, ya sea directivo o no, pueda utilizar los canales de la Teletón 2030 para su beneficio o beneficio de otras personas ajenas al Club Activo 2030. Siguiente, por favor. Definitivamente que hay recomendaciones que nosotros queremos dejar a la gobernanza del Club Activo 2030. Y una de las cosas principales, por ejemplo, que la organización del Club Activo 2030 pudiesen estar compuestas también por directores y síndicos independientes del club. O sea, que pudieran ser de pronto personas completamente ajenas a la organización y pueden ser incluso representantes de patrocinadores que definitivamente de una u otra tengan el interés de saber cómo ha sido la consecución de los dineros y también la ejecución de cada una de los proyectos metas que se han hecho a través de la Teletones. Estamos hablando de 36 versiones, estamos hablando de 36 proyectos metas. Y si le ponemos un número, podemos decir que la Teletón en sus 36 versiones ha recaudado casi cerca de $100 millones. Eso es una gran cantidad de dinero. Y definitivamente que eso tiene que tener toda la información precisa para que los donantes sepan realmente para dónde han ido esos dineros de las teletones. Por otro lado, sí recomendamos también una rendición pública. A pesar de que existe la del nodo de transparencia, yo creo que es muy importante ir también ante los medios de comunicación e ir ante los donantes. Ante los donantes,
se hace el ejercicio cuando se va, por ejemplo, a pedir el patrocinio para el año siguiente. Usualmente los donantes, si ellos están satisfechos con lo que se ha hecho en la anterior Teletón, usualmente manifiestan estar de acuerdo para continuar siendo patrocinadores, y sobre todo se les lleva a ellos la información de la ejecución del proyecto Meta donde ellos pusieron sus recursos. Entonces, pero también yo creo que es importante que sea una rendición pública, porque todos estos proyectos que se realizan a través de una actividad como esta van en beneficio de la comunidad en general, y la comunidad tiene el derecho de saber qué se ha hecho con los fondos. También yo recomendaría establecer mecanismos de control interno a través de comités para poder contemplar políticas que estoy seguro que pudiesen ayudar a la mejor gestión, políticas de prevención, de riesgo y mejores prácticas. Yo creo que eso definitivamente ayudaría mucho a la organización a hacer las cosas mucho más transparentes, mucho más abiertas, pero sobre todo para que los miembros del Club Activo 2030 sientan que están haciendo las cosas como deben ser y utilizando sobre todo las mejores prácticas en esto. Entonces, ya como para concluir pues la presentación, la última filmina, yo creo que más que todo, esto se basa en una cultura de transparencia. Y siendo la Teletón una organización que le ha ido muy bien a través de los años, creo que todavía las cosas se pueden seguir haciendo mucho mejor, y definitivamente, y dando estos ejemplos de gobernanza, definitivamente siempre hay campo para mejorar. Decía Dalai Lama que la falta de transparencia resulta en desconfianza y en una profunda sensación de inseguridad. Y una de las cosas que ha podido lograr la Teletón es mantenerse a través de los años recaudando, pero eso no significa que a pesar del éxito de las Teletones no haya que hacer las cosas mejor. Entonces este es un ejemplo que le hemos querido dar, y con esta presentación les agradezco mucho al Instituto de Gobierno Corporativo por la oportunidad, y abierto a todas las preguntas que ustedes requieran. Muchas gracias. Muchas gracias, Rolando, por tus palabras y por tu exposición con relación a lo que se hace dentro de una gran actividad que por más de 36 años se ha venido realizando dentro del país. Ahora más adelante vamos a tener unas preguntas. Yo personalmente tengo algunas preguntas que te quisiera realizar, pero vamos a darle la oportunidad a la dama que nos acompaña entre los panelistas, la doctora Marisa Arias. Marisa es directora ejecutiva de United Way Panamá desde 2010. Es licenciada en Ciencias Políticas de Vassar College y tiene estudios de maestría en Administración en ONGs en la Universidad de Nueva York. Recibió las llaves de la ciudad de Panamá en 2012. Es miembro de la Iniciativa de Liderazgo de Centroamérica Cali. Es una de las fundadoras de Funda Cáncer y miembro de su junta directiva. Y también es coordinadora de varios eventos especiales durante los últimos 14 años, incluida la caminata sobre el cáncer de Susie Tayer. Yo aquí quiero tomarme nada más unos breves minutos para resaltar la experiencia y la capacidad que siempre nos ha mostrado Marisa. Los que estamos en este tema de la ONG la reconocemos como una de las personas mejor ilustradas, con más vasta experiencia, y sobre todo que lo que dice lo cumple. Las cosas, proyectos que se han iniciado son proyectos que ves hecho una realidad, y eso es algo muy importante en temas de la ONG. Marisa, un gusto de que estés con nosotros aquí en el Instituto de Gobierno Corporativo, y un honor escucharte. Gracias, Temi, y gracias a todos en el instituto. La verdad que tus palabras me conmueven. Los que estamos en esto sabemos que es una faena y un trabajo muy duro. Y bueno, de verdad que recibo con un gran abrazo y me enorgullece mucho saber que puedo prestar mis servicios para ustedes y para el país a través de las causas que apoyo y apoyamos. Así que bueno, gracias por eso. Y bueno, justamente Temi me da la apertura para decir que estas cosas se materializan y suceden no por una idea romántica que uno a veces tiene o porque siente la causa muy suya hasta que le duelen los huesos, sino que el caparazón de la organización es el instrumento, el vehículo, es el automóvil que necesitas para lograr que esos proyectos se materialicen como bien dijiste. Entonces, el gobierno corporativo yo lo veo como la gasolina de ese vehículo
Así que vamos a ver un poquito cómo lo hacemos desde Fondo Unido de Panamá. No, vamos a ver la próxima filmina. Le estoy pidiendo apoyo a María Laura porque no pude poner el PowerPoint desde la computadora. Y para los que no saben, Fondo Unido de Panamá es el capítulo local de United Way, que es una organización de más de 140 años internacional en Panamá y que justo acabamos de celebrar 10 años. Entonces, compartir, después de haber escuchado a Rolando la experiencia de un club cívico, para mí también es, bueno, y me puedo poner otros sombreros, nutre mucho a la conversación porque somos una organización sin fines de lucro local, pero que responde a un gobierno corporativo global para poder tener la marca de United Way. Entonces, eso exige que levantemos nuestro juego, que apostemos a lo alto, porque estamos respondiendo a tendencias internacionales de primer mundo. No quiero decir que acá lo hagamos mal, pero que quizás responde a escenarios globales pues de más avance. Entonces, vamos a ver un poquitito la próxima filmina. Yo quisiera como que homologar la conversación hablando un poquito también para los que son novatos en el tema, pues la palabra gobierno corporativo suena a veces muy elevada. A mí me gusta ser muy didáctica con mi presentación y lo voy a decir así rápidamente. Son aquellos procesos que, de los cuales depende la organización para que seamos no solamente responsables, pero eficaces en nuestra gestión de impacto. Y es que muchas personas dicen, este tema de gobierno corporativo, eso lo dejas para la junta directiva. Y es imperante para que los que trabajamos en este campo dentro de las organizaciones sin fines de lucro, siendo staff, siendo donantes, siendo junta directiva, entendamos que es últimamente la comunidad la que se beneficia. Porque esto, una vez que tú le inyectas de estructura a la organización, tú puedes dar un mejor retorno a la inversión si eres un donante, eso te interesa, y si eres un beneficiario de la comunidad, quieres ver que la organización que te está respaldando está sedimentada sobre algo concreto, como la anécdota, no me acuerdo qué pasa de la Biblia, es que nos invita a construir la casa sobre piedra y no sobre arena. De esa manera es como yo lo veo. Entonces, United Way a nivel global, vamos a la próxima, nos dice que es importante en que cuando reconozcamos los aspectos de un gobierno corporativo, lo podemos dividir en tres. Yo los tengo como en gavetas. El primero, que vendría siendo el fiduciario, que es como el primero que se nos resalta, el rol de la junta directiva, la responsabilidad administrativa que tiene un director ejecutivo con el tema de rendición de cuentas. Y acá, Temi, te vas a dar cuenta que yo voy a ir respondiendo a tus 4 preguntas por todo el medio de la presentación. Entonces, el primer aspecto, la fiduciaria, donde garantizamos el cumplimiento y la rendición de cuentas de los cuales hablamos. Luego tenemos la próxima filmina, el segundo, que también el gobierno corporativo debe tener algo intangible. Y esos intangibles yo le llamo, es el modo estratégico de los cuales la gobernanza debe inspirarse. Y es que conjuntamente con el director ejecutivo debemos establecer prioridades, la revisión de los planes estratégicos y monitorear el desempeño de esas metas que nos ponemos, ya si sea anual, trianual, dependiendo de la planificación. Y por último, la tercera, que es como lo que le dicen los americanos el team spirit, el espíritu del equipo, es lo que en United Way le llamamos el modo generativo. Y por generativo es un juego con la palabra de generar, que es una junta directiva donde se pueda debatir, donde se pueda idear, co-crear, repensar tu país, repensar las necesidades y que siempre haya dentro de ese ideal de un gobierno corporativo algo de mística también, que por lo general no se puede medir, es cualitativo, suele ser algo vago, pero es la energía que el gobierno corporativo requiere para que las otras dos aspectos de la gobernanza sucedan. Así que eso se los quería dar como a modo de inspirar, cómo a veces nuestras organizaciones solemos dividir los aspectos de gobernanza. Vamos a la próxima filmina.
Entonces, Temi preguntaba cómo lo estamos haciendo cada organización. Desde United Way Panamá, Fondo Unido de Panamá, yo les explicaba que nosotros, al ser parte de una red de organizaciones globales, somos 42 en el mundo con más de 1.400 capítulos, tenemos que tener un cumplimiento de estándares globales. Es como si tú vas a una franquicia de McDonald's y no te pueden, no sé, servir la hamburguesa con tortilla en vez de un pan de hamburguesa. O sea, hay ciertos estándares globales, universales, por medio de los cuales nosotros operamos como un sistema, ¿ya? Piensen que esto sería como la ISO de calidad para la organización que yo represento, pero que verán que tiene un común denominador, y no me quiero adelantar a la presentación de Pedro, que está en la guía de KPMG, porque son estándares universales. Ahora, hablando estrictamente de cómo lo hacemos en United Way, nosotros tenemos que reportar anualmente sobre estos 7 estándares que además están subdivididos con 40 subestándares. Y esas áreas centrales son impacto en la comunidad, que habla de población beneficiaria, cómo está dividida la caracterización de esa población, las edades, el género, información general, el voluntariado, que hoy en día sabemos que es parte intrínseca de nuestras organizaciones, la movilización de recursos, todo lo que corresponde a los esfuerzos de desarrollo organizacional, de fundraising, y de cómo obtenemos esos recursos. La cuarta que estamos hablando hoy, lo que habla de ética, liderazgo de la Junta Directiva y de la Dirección Ejecutiva en torno a la gobernanza. Y luego tenemos otras áreas centrales de las cuales a nosotros nos diagnostican cómo estamos, es como un termómetro, lo que vendría siendo responsabilidad financiera y transparencia, reputación y relaciones con socios, y por último, todo lo que responde a gestión de procesos y operación. Vamos a la próxima. Ustedes dirán, wow, Marisa, estos estándares, gracias a Dios en Panamá no tenemos estos estándares. Les sorprendería que muchas de nuestras organizaciones que tienen filiales internacionales, aldeas infantiles SOS, Olimpiadas Especiales, Fundación Pide un Deseo, ciertas organizaciones que hacen parte de networks tienden a tener estándares globales. El Banco de Alimentos, que creo que aquí está su directora Isabel Méndez en la llamada, responde a estándares globales de los bancos de alimentos del mundo. Entonces vemos que hay una tendencia de ir apegándonos a sistemas para medir la fortaleza de esto que de otra manera sería totalmente y completamente subjetivo. Con esto quiero decir que cuando yo hago esta autoevaluación anual para poder tener una licencia para operar en Panamá con el logo de United Way Worldwide, muchas de estas cosas a veces nosotros los directores queremos sacar 5, pero tenemos que tener la humildad, y esto lo tiene que revisar con la Junta Directiva para entender que los planes de mejora no siempre son perfectos. Muchos de nosotros vimos desmejoras en nuestros procesos durante COVID y todavía con un poco el impacto de COVID, porque muchas de nuestras organizaciones no tenían procesos de manejo de riesgos, por ejemplo. Muchos de nosotros no tenían una contención de ahorro para cuando nos pegó la pandemia. Entonces, tenemos que ser muy humildes de reconocer que estos planes de mejora, que a veces también nos proponen cambios, cómo nos adecuamos a un mundo que va enérgicamente evolucionando, nos permite a nosotros saber que esto es el aspiracional y que de alguna manera u otra, como es el boletín de nuestros hijos en el colegio, yo voy a bajar o aumentar mi rendimiento todos los años. Desde la Cámara Panameña de Desarrollo Social, que yo soy orgullosamente miembro, les adelanto, la presidenta Vicky de Cordero, con quien estuve en conversaciones antes de estar con ustedes hoy esta tarde,
ha estado trabajando con la Junta Directiva de la Cámara cómo hacer de un estándar de calidad inspirado por estos movimientos globales para Panamá, y quiero, y los que están aquí escuchando tienen la primicia de saber que Capadeso estará prontamente presentándoles algo muy, muy similar para que nos ayude siempre a crecer, a evolucionar y a mejorar estas cosas que por lo general son procedimientos intangibles. Entonces voy a adelantar un poquito. Ayúdame, María Luisa, con la presentación. En la próxima filmina, a mí me miden esos 7 factores. No voy a entrar, pero si hay alguien interesado, yo con mucho gusto les puedo pasar los estándares de gobierno de ese capítulo específicamente. Así que voy a adelantar rápidamente para ir con los otros, pero sí quería responder que nosotros tenemos un lineamiento global que reforzamos localmente para poder tener esta certificación que nos da a nosotros una validez tanto local como internacional para poder operar. Vamos entonces a ir rápidamente a las próximas. Yo te digo, María Luisa, María Laura, perdón, te cambié el nombre, a dónde parar. Luego esto se lo puedo compartir, que es el desmenuzado de lo que yo reporto. Vamos a la próxima. Ok, ahora ya les hablé del qué. ¿Qué hacemos en United Way? Ahora yo les quiero hablar un poquito del cómo, enfocándonos en 8 elementos de un buen gobierno que quiero que complementen lo que va a hablar Pedro, porque KPMG tiene una guía fantástica que se actualizó con Capadeso también, pero esta es más como la comidilla de nuestro día a día para aquellos que somos directores ejecutivos. Vamos al primero. El primer elemento para implementar un buen gobierno es que las responsabilidades estén bien definidas. Y por lo general estas responsabilidades están definidas en 2 gavetas de tu oficina. En los estatutos con respecto a las responsabilidades y los roles de una asamblea general, de una junta directiva, si tienes una junta de síndicos, y vagamente la de la dirección ejecutiva. En esa segunda gaveta debes tener, para lo que es al interno de la organización, los roles y responsabilidades de tus colaboradores. Y por lo general, como vivimos apagando fuegos, que es algo en la naturaleza de las ONG, porque somos equipos muy pequeños haciendo muchas cosas, esas acciones, como van a ver ahora dentro de un par de filminas, tienden a confundirse mucho. La responsabilidad de la junta directiva versus la de la dirección ejecutiva y viceversa. Así que uno de los primeros elementos para tener un buen gobierno corporativo es que revisen y se remonten continuamente cuando hay dudas a las responsabilidades de todos los grupos que conforman la organización. El segundo elemento, vamos al próximo, les hablamos un poco de la capacitación continua de la junta directiva. Por lo general, las capacitaciones, si es que tenemos fondos para actualizarnos, especialmente hoy en día en materia de, por ejemplo, aquellas organizaciones que hacemos parte de organizaciones, que trabajamos por los derechos de la niñez y adolescencia. Muchas no están capacitadas ahora con la actualización que acabamos de hacer un esfuerzo muy grande nacional para provocar que finalmente Panamá tuviera legalmente un sistema de garantías de la niñez y adolescencia. Muchas organizaciones no están actualizadas en qué significa tener un enfoque de derechos, por ejemplo. Entonces, nos volteamos, capacitamos al staff, pero no capacitamos a la junta directiva. El tema de capacitación continua de la junta directiva no solamente nos ayuda a que nuestros directores, que por ejemplo, a veces hablamos los directores ejecutivos, perdonen que yo soy muy coloquial, yo tengo una junta directiva desfasada o una junta directiva que no entiende lo que yo desde la oficina estoy haciendo. Bueno, quizás porque esa capacitación de su rol no se le ha dado. Ahorita mismo nuestras juntas directivas también están siendo capacitadas en temas de la importancia de incluir en nuestros procesos
procedimientos en cuanto a ética sobre discriminación, sobre equidad de género, y había otra cosa más que ahorita mismo no recuerdo, especialmente porque vemos que las tendencias globales apuntan a que las organizaciones sólidas y robustas pues deben tener todos estos procesos incluidos dentro del gobierno corporativo. Un tercer elemento importantísimo que responde también al cómo, que cuando preguntaba Temi, es que el reporte anual es uno de los instrumentos más importantes para no solamente verificarnos y publicar algo que a veces pensamos que el papel aguanta, pero comunicarles. Rolando hablaba de ir a medios, pero el reporte anual, yo lo agregaría a lo que comentaba Rolando, no solamente queda en tu página web, pero lo socializas con tus donantes y contiene información que no solamente es financiera, sino aquello que prometiste dentro de tu plan estratégico. Hay veces que el aprendizaje de la ONG, de la organización, es tal que al no cumplir la meta, tenemos un aprendizaje enorme de por qué eso no se cumplió. Ahora en COVID nosotros sabemos que tuvimos que interrumpir nuestros servicios para atender seguridad alimentaria, para atender el tema de salud pública, y todas estas cosas le hacemos honor a nuestra misión si también ponemos lo bueno, lo malo y, por qué no, para no decir lo feo, lo difícil dentro del reporte anual. Así que yo se lo compartiría como un elemento, un tercer elemento que debe ser imperante dentro de nuestras políticas de buen gobierno corporativo. El cuarto, para ir un poquito más rápido, me estoy dilatando un poco, es lo que Temi nos preguntaba sobre la política y los procedimientos de conflicto de interés. Es importantísimo que todos, especialmente en Panamá, que es un país tan chiquito y donde nuestro compadre es el proveedor o es el vecino que está en tu junta directiva. Muchas de nuestras organizaciones no tienen una política ni un procedimiento del manejo del conflicto de interés en nuestras organizaciones, así que es importante que dentro de los procesos que hemos rápidamente repasado, el financiero, el de auditarnos por un externo, el de comunicación, rendición de cuentas, también incluyamos el de conflicto de interés. Y rápidamente, ¿cómo lo hacemos desde United Way? Porque recuérdense que un mal manejo, hay muchas líneas grises dentro de lo que es conflicto de interés, y hay veces el conflicto de interés, como bien dijo Rolando, si hay algo que tú le traes a la junta directiva, lo adviertes y se consensua y queda registrado que no hay un conflicto de interés y se transparenta, porque de repente es una situación que al director le incomoda o al miembro de la junta directiva le resuena, por lo menos se conversa. Pero sabemos que hay muchas organizaciones que esto les ha ocasionado una pérdida de confianza y de reputación que no se puede regenerar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que no haya la apariencia de casos impropios? Hay algunos pasos que pueden ser el adoptar una política de conflicto de interés. Hoy en día hay muchísimos recursos, lo pueden googlear. Estoy seguro que el instituto además les puede ofrecer algún acompañamiento. En Capadeso vamos a estar hablando mucho más de esto. Que prohíba, esa política debe prohibir o limitar las transacciones comerciales entre miembros de junta, los colaboradores, y así sucesivamente. Debemos, como una estrategia número 2, es divulgarla, como los acabo de mencionar, a la junta directiva cuando estos conflictos ocurran o antes de que ocurran, para que estemos conscientes de quién puede estar afectado y hablar al respecto. La conversación siempre es, a veces nos da temor no hablar de estas cosas, son conversaciones como las que yo llamo incómodas, pero son honestas, y es traer esa incomodidad a la mesa y saciarla. La tercera es exigirle a los miembros de la junta directiva que se retiren de una discusión cuando exista un conflicto de interés, y por qué no al revés también, cuando el director se toque un tema que de alguna manera u otra le incomode o le toque íntimamente al director ejecutivo, que esa persona se retire del salón. Eso es otra práctica muy común. Y número 4, establecer los procedimientos como compras justas,
licitaciones, traer como establecer un tema de transparencia al momento de hacer compras para evitar malos entendidos. Así que el tema de procedimientos y conflictos de interés, Temi, casi que puede ser otro seminario completísimo, pero nuevamente a su disposición si requisieran mayor información. El elemento 5 es revisar nuestros documentos, entiéndase los estatutos. Nosotros por lo general funcionamos con estatutos desfasados, nos da a veces medio que perecita revisarlos, pero es importante no solamente revisarlos, yo les diría que como un óptimo cada 3 años. Hay veces que no revisamos nuestros estatutos, al menos que no haya un cambio de junta directiva, pero es importante reconocer que dentro de nuestra legalidad, lo que reconoce el Ministerio de Gobierno y Justicia, lo que en blanco y negro una junta directiva puede decir, esto es la Biblia, pues nosotros tenemos que evolucionar estos documentos que son los madres con frecuencia. Un elemento 6 para un buen gobierno corporativo, entonces debe también atender la próxima, ya, sí, lo estoy viendo, es tener procedimientos de la junta directiva. Esto es súper sencillito. Creo que estamos ya en la próxima filmina. Y es que las buenas prácticas de gobernanza no podemos asegurarlas si no tenemos reglas y procedimientos, y esto incluye temas que están en la guía de KPMG, que habla desde quórum hasta votación electrónica, hasta tener miembros suplentes. O sea, eso también es otro universo, lo podemos atender en otra llamada, pero importante que esas reglas también respondan a un procedimiento de manejo, que así también nuestros directores de junta a veces no les da como perecita estar en esta reunionitis porque sabemos que hay procedimientos. Ya finalizando, entonces, el 7º elemento vendría siendo que ese procedimiento se debe establecer en minutas. Y aquí yo a veces digo mea culpa porque pasan 3 reuniones y yo no he facilitado al secretario de mi junta directiva a que me firme el acta de la minuta. La minuta es lo escrito, lo grabado, lo que se discutió en esa reunión, ya si sea en comités permanentes, en comités ad hoc, en asambleas generales. Y yo soy voluntaria de muchos movimientos y me atrevo a decir que la debilidad en muchos casos es no tener la minuta al día. Y esto es importantísimo porque en ausencia de un director, en frente de un cuestionamiento ético o de proceder, siempre la minuta va a ser nuestro respaldo de que las cosas se hicieron consensuadamente, que hubo una votación unánime o que se discutió a favor de la situación que hubiera estado en mención. Y por último, el elemento 8 vendría siendo que debe haber también en cuanto al recurso humano un procedimiento sobre la compensación y los beneficios de los colaboradores. Estas cosas también a veces caen en línea gris, pero nos van a ayudar a tener todo lo que es la operación, no solamente bien diseñada y documentada, pero vamos a ver fomentado prácticas en cuanto al recurso humano. Nuestras organizaciones por lo general no tienen a un gerente de recursos humanos como lo tienen las empresas grandes. Y esa responsabilidad le cae o al administrador o al director ejecutivo. Entonces, es una buena práctica tener todos estos procedimientos de compensación, porque llegan al... esto también va hilado con el tema de transparencia, todo lo pertinente a la retribución económica de nuestros colaboradores. Así que eso sería como un resumen. Y para acabar, ustedes dirían que bueno, ¿y quién hace todo esto? Son tantas cosas. Ya para ir concluyendo y cerrando, porque me extendí los 20 minutos que me permitieron, una de las cosas que United Way fomenta, y yo quisiera que normalicemos en Panamá, vamos a la próxima filmina, es que debe haber perdonen el Spanglish, un partnership, una mancuerna entre la dirección ejecutiva y la junta directiva. Si no existe un matrimonio, un romance entre estas dos entidades, vamos a tener un gobierno corporativo
no quiero decir mediocre, pero bastante promedio. ¿Y eso qué significa? Vamos a la próxima filmina. Yo he estado en organizaciones en donde se confunden las funciones de un director ejecutivo que se endiosa, que de repente tiene problemas con la junta directiva y se pierde algo gris en cuanto a las funciones claras. Y yo también he estado presente con directores que se saltan por encima del director ejecutivo, trastocando la organización y entrando a la oficina a hacer dictámenes directos a personas que en el organigrama le deben de responder a un director ejecutivo. Situaciones que tampoco deberían de pasar en una empresa privada. Entonces es importantísimo y sano que la junta directiva con la dirección establezcan lo que es y lo que no es este matrimonio. Por ejemplo, todo lo estratégico lo ve una junta directiva, claro, y puede construir la estrategia con el director, pero el director ejecutivo debe velar por la operación de esa estrategia. Igualmente, la vigilancia de la estrategia le responde a la junta directiva y la operación de la estrategia al director ejecutivo. La junta directiva establece las políticas, la dirección ejecutiva la implementa. Y así les tiro como este pantallazo de lo que es y lo que no es, porque una vez que se aclara, se superan esas expectativas que a veces son las que distorsionan esa energía que deberíamos de tener para que tengamos un buen gobierno corporativo. Entonces, hay ciertas cualidades. Vamos a la penúltima filmina. Yo con mucho gusto les puedo luego responder en las preguntas y respuestas, pero antes de concluir, sí les quería decir que hay una página web que se llama Board como de junta, Source como de fuente, boardsource.org, es una página americana, que el año pasado, el 2021, creo que en junio, julio, publicó cuáles son las nuevas tendencias de las juntas directivas y han resumido una lista de buenas prácticas de buen gobierno corporativo basados en 4 principios que les he resumido aquí para concluir de esta manera. El propósito de la organización debe prevalecer mucho antes que de la organización. A veces pensamos en poner la carreta enfrente del buey y realmente todos debería estar infundado, debería estar metido por intravenosa desde la persona que limpia hasta el presidente de la junta directiva, cuál es la priorización de ese propósito. El segundo es respetar el ecosistema. Y es que ahorita mismo, especialmente en pandemia, nuestras organizaciones no son los únicos jugadores. Hacemos parte de un ecosistema, tenemos que lo que le llamamos los stakeholders, y nosotros tenemos que tener un compromiso no solamente con nuestra organización, pero con los demás jugadores para tener un ecosistema respetuoso y responsable. El principio 3 lo resumen los amigos de BoardSource. Este instrumento lo hicieron con la Universidad de Stanford, esta publicación, mejor dicho, de cómo el compromiso también refleje que nuestra gobernanza promueve resultados equitativos y no que por llegar a una meta estamos destrampando un ODS, por ejemplo, o faltando a otro tema que de repente para mí no está en mi principio de ética, pero puede ser para otras personas. Así que nos tenemos que mover hacia una mentalidad de equidad. Y por último, recordar, y lo más importante, y con eso cierro, que nosotros no podemos ser la voz cantante ni el cantalante de las comunidades que nosotros representamos, que esto que nosotros hemos compartido hoy tiene que estar avalado por nuestros beneficiarios. Ellos tienen que saber que si Fondo Unido, que si Teletón 2030 me está ayudando, yo estoy sumándome o soy parte, porque no es una transacción, todos somos interdependientes, a un trabajo que conlleva toda esta energía, conlleva toda esta disciplina y responsabilidad de ser transparentes
dentro de nuestro gobierno corporativo. Así que ahí se los dejo. Por lo general, los directores ejecutivos pensamos que el gobierno corporativo es solamente función de la junta directiva, y espero que este pantallazo nos obligue a repensar cómo manejarnos con la junta directiva e incorporar algunas cosas que a veces damos por hechas y que en algún momento nos pueden venir a sacudir o a despertar a detrimento de la confianza que tanto hemos desarrollado por años si no la publicamos y somos transparentes con ellos. Así que gracias al Instituto por esta oportunidad y espero responder a sus preguntas más adelante. Muchas gracias, Marisa, por tu exposición y la claridad con la que has tratado el tema. Ahora vamos a darle paso al licenciado Pedro Pazmiño. Pedro es gerente senior de asesoría de KPMG, cuenta con más de 15 años de experiencia en asesoría en administración financiera, gestión de riesgo, control interno, cumplimiento y gobierno corporativo. En KPMG ha liderado proyectos relacionados con el crowdsourcing y el outsourcing, auditorías internas, diagnóstico de gobierno corporativo, evaluación de gestión integral de riesgo, prueba de efectividad operativa de controles, evaluación de cumplimiento regulatorio local e internacional, continuidad de negocios y revisión de cumplimiento contractual. La firma, y gracias al liderazgo que también ha ejercido Pedro, dentro de KPMG, acaba de lanzar la guía de gobierno corporativo para la OSFL o las OSFL. Así que queremos compartir con Pedro que nos diga esas buenas prácticas, cómo lo debemos hacer o cómo deben darse las cosas dentro de las ONGs con base a un buen gobierno corporativo. Adelante, Pedro. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Lo que voy a hacer ahora es ir siendo bien específico para ir complementando mensajes claves que han dado el señor Carlos, el señor Rolando y Marisa. Realmente Rolando y Marisa tocaron temas muy importantes y tengo el lujo de tratar de complementar y aportar algo más de lo que es el deber ser para las buenas prácticas y lo que hay que inculcar en las diferentes organizaciones sin fines de lucro después de dos excelentes ponencias que han visto todos ustedes. También quisiera aprovechar este espacio. Esto es un trabajo que se hizo todo un equipo de KPMG con especialistas que tenemos en el área de auditoría, cumplimiento, contabilidad, el área de impuestos, cuya idea nació de nuestro compañero Fernando Lazo de la Vega, que en paz descanse, una persona súper genial y profesional que estuvo aquí en la firma y poco a poco fue empujando al equipo hasta que finalmente ya con el trabajo de la socia Milagro Santana pudimos sacar el trabajo adelante y muchas gracias a Capa de eso también para llevarnos a aportar esto a la comunidad. Resumo lo que es el contenido para luego entrar al tema específico de gobierno corporativo. Como verán, en relación a los especialistas que cooperaron, hemos descrito mensajes y tareas importantes para cada de los temas que están viendo. La parte legal, cumplimiento tributario, debida diligencia, prácticas o, digamos, normas importantes y básicas para la preparación de informes contables o financieros, ya sea que sean auditados o no, tener en cuenta qué tipo de transacciones, restricciones se pueden dar de acuerdo a la operación que está ejecutando hoy en día o que van a estar llevando a cabo las OSFL más adelante. Y sin duda un punto importante es la parte fiscal, ya la supervisión que tenemos hoy en día o que tienen las OSFL, y digo tenemos porque también formé parte de una asociación cívica que fue el Club Activo 2030, de estar dando los reportes anuales y cumpliendo con el Ministerio de Gobierno y la DGI. A través de la presentación de Rolando y Marisa se mencionaron cómo se están manejando hoy en día situaciones que para algunos de los participantes pueden ser señales de alerta. Dígase de que
se ve la carencia de la conversación, ese debate, oye, ¿cuáles pueden ser los posibles riesgos a los cuales nos podemos enfrentar más adelante? Ya se habló de la pandemia, pero también hay otro tipo de cosas que pueden pasar a nivel de tecnología, fraude, corrupción, reputación, caída del sistema de contabilidad, muchas cosas que hay que tener en consideración, que si bien organizaciones están hoy en día a un nivel de madurez ya como de una empresa mediana, hay muchas que están empezando y es bueno que hagan esta evaluación inicial. No se cuenta con personal que tenga esa capacitación, porque a veces directores sí tienen experiencia de información financiera, presentar resultados financieros, pero internamente la organización no tiene el personal preparado para decir que lo que está registrando y que eso que se está registrando es de manera íntegra y completa para entonces presentar informes financieros oportunos y confiables. Hablamos de conflicto de interés. Se han dado situaciones que he visto en la experiencia atendiendo clientes que son organizaciones sin fines de lucro, y más adelante voy a entrar en detalles sobre eso, y es importante de que se tenga mecanismos para poder sentirse cómodo y abordar, poner en la mesa, discutir, evaluar, como bien dijo Marisa, si se está hablando del director ejecutivo, saber manejar ese tipo de situaciones o inclusive si se está hablando de cualquier colaborador. Que esto implique que sean decisiones que se están tomando de manera sesgada, puede ser por favoritismo, amiguismo, relaciones que se tienen especiales o el querer favorecer o fortalecer alguna relación con algún donante importante, a sabiendas de que no necesariamente ese servicio o ese apoyo o los materiales que se van a recibir son los mejores para el propósito que se quiera hacer en cada una de las iniciativas que tiene la OSFL para poder terminar de difundir y cumplir con su objetivo en la comunidad. Y todo esto al final recae en lo que es esa fidelización, por hablar si estamos hablando de clientes, estos grupos de interés, que qué tanto confían en nosotros a raíz de no poder estar manejando las 4 señales de alerta anteriores. Así que dentro de la guía, en la parte del gobierno corporativo, y definitivamente es importante que lean esto de la guía, prácticas claves en especial para el gobierno corporativo. Y aquí solo repaso esto de las responsabilidades claras que debe tener la Junta Directiva. Se mencionó el estatuto, hay que contar con eso, pero en experiencia propia, en la organización que estuve, como pilar que hay que mantener es lo que dice el estatuto, ejecutarlo de esa forma. Esas reuniones que era, si no me equivoco, el principio 6 o 7 de United Way, que habla de tener las minutas, saber que al final la reunión tiene un objetivo que son tomas de decisiones importantes en cuánto plata vas a donar, a quién le vas a donar, qué tipo de evaluación se está haciendo al posible beneficiario, qué tipo de evaluación se está haciendo al prospecto donante. Entonces, todas estas cosas, hay algunas organizaciones que los tienen escritos, pero la pregunta con que los dejo ahora es, ¿realmente se está operando y realmente ustedes como director ejecutivo, o si hay algún director aquí, o personal administrativo de la organización, están haciendo que esto se cumpla como está escrito? Evalúenlo, porque ahí es donde está la clave. Es muy bonito tener cosas escritas, pero si no se cumplen, no se llevan a cabo, empiezan a salir dolores de cabeza, empiezan a salir conflictos que les va a afectar la reputación a todos. Y que todo esto que está escrito tiene que estar de la mano con esa estrategia que se han puesto. Algunas de las organizaciones con las que hemos trabajado en la firma, cuando empezamos a ver cómo operan, tienen una estrategia montada de hace 10, 15 años. Por eso que es buenísimo el ejercicio que menciona United Way, como también he visto en algunas organizaciones, de estar revisitando no solo los estatutos, sino ver qué hay hoy en día en la plaza, cómo yo tengo que abordar al donante y qué yo tengo que hacer para reestructurar mi gobernanza
y poner todo en orden para más adelante cumplir y ver de qué forma hago mi gestión financiera, que me va a entonces buscar formas de contar con estos fondos y cumplir con mis gastos operativos, pero también ver más adelante proyectos de inversión o esas grandes donaciones o grandes proyectos con que la organización quiere cumplir. Luego entrar a rendición de cuentas, ya hemos hablado mucho, sí, muy importante la transparencia, no solo dejarlo al final del año, muy bueno la sugerencia de Rolando de esa rendición de cuentas públicas, pero también trabajando con organizaciones aquí locales que son representaciones o organizaciones miembros de una red global. Nos gusta mucho cuando otras organizaciones miembros, dígase, puede ser organización XYZ que tiene en Panamá, pero también lo tienen en Italia, por ejemplo, o en España, y uno entra a las páginas web de estas organizaciones. La rendición de cuentas es en vivo todos los meses, si se tienen claro qué KPIs voy a seguir, si es qué cantidad de donaciones recibo, qué cantidad de, digamos, inversión o contribución hago con los 3 proyectos pilares de mi organización. Es mucho mejor que se maneje de esa manera. Puede ser redes sociales, páginas web, pero empezar a buscar que esa cadencia sean en periodos más cortos, pero con KPIs importantes. Ya pueden llegar entonces al final del año y hacen su rendición, su memoria muy bonita, montado en su diseño, y hacer la presentación como ustedes lo deseen. Autoevaluaciones. Aquí lo hemos puesto nosotros en la guía como evaluaciones. Y es desde todo el punto, desde todos los puntos de vista, tipo 360. ¿Qué implica esto? De que se haga esa evaluación, si se tiene oportunidad de contar con una organización paraguas que le dé esos lineamientos, como ha mostrado Marisa, que entonces cada año o cada 3 años o cada 2 años hay que hacer la autoevaluación de cómo está operando la organización. Perfecto. Pero eso es ya para, digamos, en niveles que tienen apoyos más maduros. Eso no quita que localmente todos ustedes deberían empezar a definir cómo voy a evaluar el desempeño de mis directores, del director ejecutivo, porque así también se puede evaluar a los colaboradores. Algunas organizaciones hemos visto que hacen evaluaciones anuales de desempeño de su colaborador, pero ¿cuántas toman el tiempo y dicen estos 5 o 7 directores cumplieron con su objetivo? Fueron directores que se subieron la manga, tuvieron participación activa, como se dice en buenas prácticas de gobierno corporativo hoy en día. La junta directiva tiene que ser activa y procurando de que esa experiencia, ese balance, esa preparación diferente que tienen cada uno realmente haya sido parte crucial en que se cumplan los objetivos estratégicos. De esa misma manera, como vemos vimos las prácticas claves. Debilidades que hemos visto a través del año en diferentes proyectos, también a nivel personal. Preparar reportes hace un dolor de cabeza. Y ni se diga el hecho de prepararlos a tiempo. Termina el año y pasan 2 meses, 3 meses o hasta 6 meses cuando ya se siente la junta directiva o un comité de finanzas o el tesorero con la confianza de decir, aquí está la información. Por eso es que esa inversión, como vieron antes, de la gestión financiera debe procurar siempre la capacidad de la junta directiva, como dijo Marisa, pero también desarrollar las capacidades del personal operativo, como dijo el señor Carlos, esa oportunidad de que las capacidades operativas se sigan desarrollando para poder contar con información a tiempo. Control interno, en línea con lo que mencionó Rolando, en el que hoy en día, y lastimosamente hemos recibido llamadas de organizaciones a las cuales hemos tenido que ir y por
debilidades no solo en la toma de decisión, sino que se tienen ciertos requerimientos para el personal que presta los servicios de esta organización, y por no cumplir con ese control, con decir, por favor no contratemos a este tipo de personal porque no tiene las capacidades, no cumple con los requerimientos mínimos ni con los requerimientos que podrá pedir algún regulador local. Recibieron quejas de sus, digamos que clientes o personas que se benefician de ese servicio, de que aquellos colaboradores no estaban preparados, estaban haciendo procedimientos indebidos, y concluyó en que tuvimos que entrar, revisar expedientes y decir, directora ejecutiva, señores directores, esto no se está cumpliendo, ¿qué pasó aquí? Tengan un poco más de cuidado a la hora de su selección y reclutamiento. De la misma manera, situaciones en las cuales, por amiguismos, necesidades que tiene un colaborador, a sabiendas de que muchas organizaciones trabajan con voluntarios que sabemos de que hay que protegerlos, educarlos para que sepan de que estos activos son de la organización, y que exista el nivel de supervisión correspondiente para que se evite de que colaboradores estén vendiendo productos de la asociación, que colaboradores estén, como se dice a veces en los trabajos, jineteando la caja menuda porque tienen a un familiar enfermo, porque tienen que pagar alguna deuda importante. Y todo eso pasa, y a veces por deslindarse, las personas claves que toman la decisión y ejecutan el control se dan las situaciones. Y como dice Marisa, esto no es solo responsabilidad de la junta directiva, ni del director o directora ejecutiva. El gobierno corporativo es responsabilidad de todo el mundo, porque es de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo y hacia los lados, y la organización tiene diferentes comités. Y ahora hablamos de gestión de riesgos, pero sí quisiera profundizar un poco en debida diligencia. Sabemos todo lo que hay hoy en día de todos estos mensajes que hay que tener cuidado de conozca a su cliente, conozca a su proveedor, conozca a su empleado. Así que quisiera decir que siento tranquilo de que he visto muchas organizaciones que hacen esa evaluación de los antecedentes, el historial, conocer un poco más a la gente con la que quieren trabajar, a las empresas o digamos que alguna otra organización con la que se quieren afiliar para reforzar y poder cumplir metas importantes para proyectos mucho más grandes con los cuales no tienen capacidad dentro de la organización. Así que piensen a implementar este tipo de tareas, especialmente a donantes grandes, y ya poco a poco, una vez que crean la capacidad y el resto del personal conoce qué hay que hacer, qué documentación hay que pedir, van a ver que es súper manejable. Y evitar temas reputacionales después, porque la organización se asoció con alguien que no se debe y que por necesidad tuvo que hacer. Finalizo con algunos temas relevantes que sería bueno que vayan considerando. Y todo esto para fortalecer y hacer que principios, buenas prácticas de gobierno corporativo ya sean un poco más transaccional y puedan entonces enfocarse en buscar otro tipo de oportunidades. Y aquí voy a hacer, digamos que tajante con 4 o 5 de lo que ustedes ven aquí. Redes sociales, definitivamente que hay que buscar ese mecanismo de que lo que ustedes comuniquen, lo que estén publicando en sus redes sociales, esté en línea con lo que ustedes están poniendo en su página web de misión y principios y valores. No puede ser de que por ampliar la cantidad de seguidores que se tienen en los diferentes digamos, medios sociales, no se supervisa cualquier tema de lenguaje, mala propaganda que se le esté dando de sus voluntarios o seguidores, o inclusive de sus colaboradores, y que vaya en contra a sus principios y tenga su impacto correspondiente. Y el impacto obviamente va a ser negativo. Privacidad de datos.
muchos tienen lista de donantes. Algunos tienen lista de donantes que incluye empresas muy importantes, nacionales e internacionales, o de personas naturales muy importantes, pero de cualquier persona. Así que también busquen formas de reforzar esta parte, estar sobre quién está manejando este tipo de datos en su organización y qué se está haciendo con ese tipo de datos. Por otra parte, lo que es la sucesión. Varias de las organizaciones con las que hemos trabajado y he visto, también como siendo jurado de algunos de los premios que se hacen en Panamá en temas de responsabilidad social y fondeos especiales que se hacen, se cuentan con directores ejecutivos o miembros de junta directiva que tienen varios años en esos cargos. Por eso es que hay que buscar ese relevo, como mencionó Rolando, establecer un periodo, pero que se cumpla, y ver de qué forma en el estatuto se define si hay oportunidad de reelección o no. Esto no es solo por pensar en que hay que hacer una sucesión correspondiente, sino para siempre estar refrescando y buscando formas de cambiarlas o hacer las cosas, o evitar, ya que por hacer las cosas de la misma manera, o que se creen ciertas relaciones que pueden ser maliciosas dentro de la organización o hacia fuera de la organización. Y por último, para poder contar con todas estas capacidades que hemos hablado, evaluar y empezar a participar, ordenar la casa, y por eso todo esto de rendición de cuentas, preparar informes financieros, tener información clara y oportuna, les va a permitir a ustedes llegar a fuentes alternas de capital. He estado, por dicha, me han dado la oportunidad de ver cómo ya se están dando, digamos que, fondos especiales, o en inglés se llaman grants, de montos importantes. Y a veces cuando leía la documentación de las organizaciones que participaban, el espíritu y el objetivo final de la organización o del proyecto que estaban proponiendo para recibir el fondo, genial, muy bonito, pero no tenían la capacidad de sustentar cómo iban a, digamos, invertir o sustentar qué es lo que tenían hoy en día. Entonces, por no tener estos KPIs o todas las otras cosas básicas que compartió Rolando, que compartió Marisa, para poder cubrir todo este tema de principios o fundamentar bien a su organización, no les va a permitir el crecimiento que se quiera. Así que con esto solo les comparto entonces. Van a tener la información más adelante, los sitios donde se encuentra la información de la guía y otro documento que se habla de las prácticas para directores de juntas directivas de organizaciones sin fines de lucro y otras empresas, donde está la información que les he compartido en la tarde de hoy. Listo para cualquier pregunta, Temi y señor Carlos. Así que adelante y muchas gracias. Sí, muchas gracias, Pedro, por la explicación que nos has dado. Yo primero, para manejar el tema de preguntas y respuestas, voy a tener una serie de cuestionamientos que les quiero hacer a nuestros expositores, y después vamos a abrir un pequeño marco de preguntas y respuestas. Tenemos un número importante de participantes, así que vamos a tratar de manejar la dinámica de las preguntas y respuestas. Quiero empezar con Rolando y hacer una pequeña pregunta a Rolando. ¿Cómo has estado en organizaciones que recaudan plata, que tienen una responsabilidad con la sociedad? Hablaste sobre el tema de rendición de cuentas y el tema de conflictos de interés. ¿Han vivido ustedes ejemplos dentro de la organización de la que tú formas parte? ¿Han sentido la presión de parte de la sociedad pidiendo esa rendición de cuentas? ¿Y cómo han manejado ustedes dentro de la organización esa reputación que ha mantenido el Club Activo 2030, su fundación y sus miembros de cara a esta gran responsabilidad que han tenido?
Gracias, Temi, por la pregunta. Mira, sí se ha recibido esa presión y esa presión se recibe todos los años después de la realización de la Teletón y durante la realización de la Teletón. Incluso en actividades que el club hace fuera de la Teletón, siempre hay un cuestionamiento acerca de cómo se llevan las cosas y si hay un proceso de rendición de cuentas. Entonces, ¿qué hace el club? El club tiene el deber de responder inmediatamente a esos cuestionamientos, ya sea a través de las redes sociales, ya sea a través de un comunicado, y sobre todo porque todas estas cosas se discuten a nivel del pleno de la organización cada vez que se reúne todas las semanas. Entonces, sí es importante porque sabemos que hay personas que les cuesta a veces entender algunos elementos que son importantes con la realización de las actividades, y sí, mientras la organización reciba fondos de las personas, tenemos que responder cada una de esas inquietudes. Entonces, el club está organizado de una manera administrativa para responder a cada una de estas, porque definitivamente la opción de no decir nada no es una opción. El club tiene que hacerlo y sí lo ha recibido a través de los tiempos. Lo que hacemos es que a través del network de los participantes del Club Activo 2030, que incluso incluye a personas que ya no están en la organización, sino son exactivos, también nosotros recibimos feedback y se los transmitimos a los miembros del club. Miren, están haciendo estos comentarios, está pasando esto, es importante que se hagan estas cosas, y el club se nutre a sí mismo de esos elementos que provienen de personas que tenemos acceso quizás a otras vías de comunicación, y se discuten y se toman las acciones inmediatas, porque definitivamente cada vez que tú mantienes y estás manejando plata que te dio otra persona, tienes que responder a ella centavo a centavo. O sea, no existe la opción de no decir nada, todo lo contrario. No sé si con eso te respondo. Sí, gracias Rolando. Y bueno, creo que sí mencionaste el tema de los conflictos de interés, creo cómo lo manejan en los clubes, y sobre todo la organización de los gastos, porque el dinero, para los que estamos en estas actividades de organismos, de organizaciones cívicas, de lo que recogemos tiene que salir la organización del evento. Y en eso siempre hay un recelo. ¿Tú cómo lo ven ustedes allá en el Club Activo? Excelente, mira, excelente pregunta. Y ese es el elemento que quizás causa más preocupación cuando los miembros del club se reúnen a hablar, por ejemplo, de la Teletón. Porque la idea de la Teletón es sacar el mejor provecho posible de la organización, o sea, la organización lo más liviana posible para que el rendimiento sea mucho mayor que se pueda utilizar en el proyecto Meta. Entonces, el tema de los gastos es muy importante, y lo que nosotros hacemos es que, aparte que en la administración se lleva el detalle de los gastos, los mismos son producto también de una auditoría externa para que en los libros se refleje realmente en qué se están haciendo los diferentes gastos. Igual, uno de los momentos más difíciles que enfrenta, por ejemplo, el presidente de una Teletón es cuando le toca ir al pleno de la organización a explicar cómo le fue en su Teletón. Y créeme que los socios lo primero que comienzan a ver no es tanto que se recogió, sino cuánto costó la organización del evento. Entonces, ese el detalle de la organización del evento sí tiene que ir muy bien documentado, porque a la misma vez tenemos entonces que someter todo el detalle de la organización para que nuestra firma de auditoría externa, casualmente es KPMG, también pueda tener los elementos de decir, ok, esto se efectuó en la forma correcta y se reflejaron realmente las cosas que se necesitaban para la realización del evento y que se hicieron de una manera transparente. Gracias, Rolando. Muy claro la explicación. Quiero ir contigo, Marisa, y me quiero enfocar un poquito en algo en lo que yo he visto. Has tú podido ser un elemento clave en las organizaciones en las que has estado, y es la sostenibilidad. O sea, ¿cómo hacemos que esas organizaciones no sean nada más simplemente un cohete, subiste y bajaste? Fuiste bueno para una o dos actividades, sino que a través del tiempo, como bien mencionaron, el propósito que tiene que tener la organización prevalezca y se mantenga. ¿Cómo tú consideras que esos elementos
de transparencia, el cumplimiento a normas de información financiera, una buena gobernanza, hacen esa sostenibilidad y esa permanencia en una organización? Bueno, buenísima pregunta, Temi, porque siento que cuando hablamos de sostenibilidad en el ámbito del recaudo, del desarrollo de la organización, en el día a día, eso lo traducimos a que seamos sostenibles porque hay ingresos, porque hay plata. Pero en buen panameño no es soplar y hacer la botella tan fácilmente. O sea, el donante va a estar atraído a esa mística de la cual yo hablé por la reputación que mantiene estos procedimientos que obviamente estás enérgicamente manteniendo, que socializas, que implementas, que revisas con tu junta directiva, que auditas, para entonces ser sostenible. Porque pero de lo contrario estamos poniéndole maquillaje a algo que es una farsa, que no se puede mantener, el tema de fundraising, de recaudación, y por ende sostenibilidad, si estamos hablando de eso en cuanto al tema de desarrollo organizacional, debe venir acompañado con un tema de gobernanza sumamente fuerte que lo respalde. Eso por un lado. Lo otro es que, y creo que fue Pedro que lo mencionó, hoy en día que vemos que las donaciones están más reñidas, no solamente, y lo dijiste, Temi, en algún momento creo que en la introducción, a nivel internacional hay menos fondos. La cooperación internacional para Panamá se ha reducido, al Panamá estar en un renglón de renta media alta, entonces ya no hay fondos internacionales por los cuales competir como antes habían directorios de grants, de oportunidades de financiamiento. Por otro lado, localmente, las organizaciones más grandes, las más reconocidas, que tú piensas que estamos bien, hemos durante pandemia reducido nuestros ingresos un 60 a un 40%. Entonces, si no tenemos en la matriz de tu automóvil, del cual yo hacía la alegoría, ese dashboard, no sé, botones que se te prenden en rojo, como en control de riesgo, la parte del tema del ahorro financiero para cuando cae una tormenta, y como lo ha sido la pandemia que nadie se la esperaba, eso también hace parte de la sostenibilidad, porque muchas de las organizaciones que tuvieron mejor rendimiento en cuanto a flujo de caja o pudieron superar el mes a mes y no tuvieron que cerrar oficinas ni suspender a colaboradores durante esto que ha sido como una prueba de la gestión organizacional, eran aquellas que tenían un buen gobierno corporativo. Si tú eres un donante, te va a traer, Temi, poner esos dineros en este tipo de organizaciones porque sabes que va a tener mayor rendición de cuentas. Por otro lado, yo a veces pienso, y ya lo quiero, no sé si es porque es el final de la tarde y me pongo un poco chistosita, que a veces el tema de sostenibilidad es como el unicornio, es como un mito. Las organizaciones que promueven la sostenibilidad son insostenibles y no es por las malas prácticas que están debajo del iglú, sino que también vemos o no estamos preparados al devenir social que va cambiando tan rápidamente. ¿Eso qué habla? De otro aspecto de nuestro gobierno corporativo que se me olvidó mencionar, y es que tenemos que ser como el camaleón, altamente adaptables a los cambios. Así que yo pienso que definitivamente el tema de sostenibilidad va hilado al tema de gobierno corporativo, no solamente porque te permite la estructura, estás preparado en el tema de que te tiren un fastball, porque el donante va a querer invertir en tu organización, porque sabe que va a haber un rendimiento más alto y porque te prepara y mitiga riesgos. Gracias, Marisa. Excelente. Voy con Pedro y me voy un poquito, Pedro, con las últimas palabras de Marisa, ¿no? Pero creo importante en el tema de gobierno corporativo, que ahora que tú nos has explicado lo que son las guías, el deber ser, hay dos cosas que me llaman la atención y que creo que llaman al pensamiento y a la reflexión a los que están aquí en este webinar. Viendo lo que hay que hacer, la pregunta es,
¿Cómo lo voy a hacer? Si yo soy voluntario, tengo las estructuras, ¿realmente voy a hacer una organización o simplemente voy a hacer un grupo de amigos que queremos hacer algo bueno? Y ahí es realmente donde hay el paso, los pantalones largos para pasarse a una organización formal y una organización con los elementos que le dan sobre todo esa transparencia hacia la comunidad y hacia sus stakeholders. No solamente el donante, no solamente la sociedad, el lugar donde estás trabajando, al grupo meta que quieres beneficiar. Pero te quería hacer una pregunta, Pedro, enmascada en dos cosas. ¿Qué tanto necesitan estas organizaciones de formalizar sus manuales? Puedo entender lo del acta. El acta quizás ya es un tema de perecita del secretario, pero bueno, lo va haciendo. Pero tener manuales, tener políticas y sobre todo algo que ahora mismo estoy en pregunta a todos y acá mi presidente sabe que ya lo señalamos. ¿Cómo vamos a evaluar una junta directiva si yo soy voluntario? Si yo le dedico mi tiempo, entonces tú me vas a decir a mí que yo soy bueno, que yo soy malo, quién lo hace, cómo se hace. A ver, acláranos eso, por favor, Pedro. Por supuesto. Y vamos primero con todo el tema de esta formalización con la que se debe contar. Definitivamente que si es importante, hay que empezar a hacerlo. Debe ser un proyecto, digamos, crucial o clave que cualquier organización debe ponerse como meta, y son documentos que van saliendo poco a poco, ¿no? Quiere decir de que debe tener un solo año estatuto, reglamento de junta directiva, todas las políticas y procesos contables, los operativos, pero por lo menos los claves, que al final tienen que ver con junta directiva, recaudación y gastos. O sea, con que se tenga eso es importante que se vaya documentando, porque de esa manera cualquier persona, incluyendo externos que evalúen, o inclusive si se tiene o se comunica que en la página web o se publica en la página web esta documentación, ya todas las personas que forman parte o entidades que forman parte de los grupos de interés de esta organización ya saben qué tan serio es dicha organización. Entrando a la parte de la evaluación de la junta directiva, aquí como foro y como miembros y practicantes de gobierno corporativo, sí, definitivamente es diferente el decir que voy a evaluar la junta directiva de una empresa, de un banco, a la de una ONG o SPL. Porque sin duda son personas voluntarios o socios, porque tenemos organizaciones en las cuales son voluntarios 100% la junta directiva, o socios que pagan una membresía mensual o anual y que forman parte de esa junta directiva. Y ahí es donde hay que empezar a ver si se hace una evaluación, probablemente no a nivel de persona o al puesto en cada uno de los cargos que se tienen en la junta directiva, pero sino de la junta directiva en su totalidad. Es decir, cumplieron con el plan de trabajo que tenían, qué tipo de actuaciones tuvieron, cómo manejaron el presupuesto, y por lo menos que vayan alineados con 5 o 6 KPIs importantes, que inicie esa cultura. Y ya poco a poco ir viendo hasta qué nivel o hasta qué granularidad de personalización se podría hacer la evaluación. Porque como saben, se hablan hasta de esta evaluación entre cargos, ¿no? Y es difícil, efectivamente. Pero toca a cada uno ver hasta qué punto lo lleva. Temi, si me permites un breve comentario, desde el punto de vista del Instituto de Gobierno Corporativo, antes de la pandemia justamente se preparó a través de un comité especializado una evaluación para directores y juntas directivas, con la ayuda de un miembro que tenía mucha experiencia en Brasil, haberlo hecho, y eso se trabajó a nivel interno y se socializó entre la directiva de ese momento, que es distinta a la que tenemos ahora, pero se pudo ir mejorando el cuestionario y la autoevaluación, y se ensayó ese ejercicio que reconozco, como tú dices, no es para nada fácil, pero el instituto se lo impuso con una premisa demasiado sencilla. Uno no le puede pedir a otro lo que uno no está dispuesto a hacer. Entonces, si nosotros le vamos a estar diciendo a los miembros del instituto que hagan esto,
la pregunta que un buen miembro nos tendría que hacer, ¿y ustedes se lo hacen a usted mismo? Entonces hay que tratar de responderle que sí, para tener como una equivalencia ahí lógica. Y lo hicimos, no es fácil, y se puede hacer todas las graduaciones que uno quiera, desde autoevaluación suave hasta evaluador tercero independiente, pero el asunto es empezar. En otras organizaciones donde he estado no lo he logrado y reconozco lo difícil que es porque hay una resistencia. Fácil no es, pero hay que empezar y el instituto se lo autoimpuso porque, bueno, con esta idea de estar hablando de este tema tiene que tratar de practicarlo, ¿no? Pero el punto de ser voluntario, como bien ha mencionado Pedro, que realmente uno dedica todo esto ad honorem, es más, uno paga y no hay ningún retorno, muestra más pues el voluntarismo y el deseo de cooperar y de ayudar que está en todos los que estamos en este tipo de cosas, ¿no? Y habla muy bien del ciudadano, ¿no? Gracias, Carlos. Bueno, esta es una pregunta abierta. Yo no sé si me la quieren contestar, pero voy a hacer un pequeño preámbulo. Se nos fue Rolando no, ahí está Rolando, se nos fue Carlos. Miren, estamos en una era de la reputación, donde la reputación, y más con las redes sociales, pues tenemos que estar con mucho cuidado y con mucha previsión de cómo está el tema reputacional en la organización, las personas y todo lo demás. Pero yo quisiera preguntarles, ¿cómo creen ustedes que se debe manejar el tema de reputación cuando hay algún señalamiento? Y aclaro, no estoy diciendo ni juzgamiento ni condena, algún señalamiento, algún miembro de nuestra junta directiva o algún miembro de nuestro equipo de trabajo que ha podido tener alguna acusación de maltrato intrafamiliar, de consumo de droga, o algún señalamiento de una mala práctica comercial o personal. ¿Cómo creen ustedes que se debe manejar esto en las organizaciones? Bueno, si me permiten, yo arranco pues por decirle un poco. Yo pienso el tema de la reputación, y yo creo que lo has traído muy bien, Temi, porque gracias ahora a las redes sociales, este tema de la reputación es mucho más importante, puesto que a través de las redes no solamente salen las cosas ciertas, pero las cosas que tampoco existen, o sea, cosas que la gente inventa. Pero una vez que una persona está como miembro de una organización que se debe a otras o al público, yo creo que ese es el primero que debe reconocer que tiene que salir a dar algún tipo de explicación. Yo creo que hay que empezar con eso. Yo creo que las personas tienen que saber que si en un momento un comentario que se haga va a hacerle un efecto a su organización, lo primero que tiene que hacer la persona es reaccionar e inmediatamente salir adelante, ya sea aclarar o explicar la situación o simplemente decir eso que se está diciendo no es verdad. Porque lo difícil es saber que estamos tratando con un tema reputacional con alguien de nuestras organizaciones y esa persona no dice nada. Es el deber entonces de la organización decir, un momentito, aquí hay algo que está afectando la reputación de la organización como tal. Y por lo tanto hay que traerlo a la mesa. Yo creo que esa es una acción que a veces es muy difícil tomar, pero hay que hacerlo. Sobre todo cuando uno pertenece a una ONG que se debe al público, al interés público sobre todo. Así que yo, y ahora, como dije al principio, a raíz de todas los sistemas que tenemos ahora mismo en redes sociales y demás, esta cosa ha tomado un nivel mucho más grande. Entonces, por ahí dicen algo que el que calla otorga, pero no es tanto así, sino que simplemente hay que enfrentar la situación. Todo tiene una explicación. Al final, el que quiere creer la aplicación, si es cierta o no, eso es otra cosa, como decías tú, Temi. El que quiera hacer el juicio, que lo haga. Pero definitivamente que hay que enfrentarlo. De manera, yo sugeriría que fuera la persona afectada la primera que lo hiciera, y si no, tiene que ser al nivel más alto de la organización. Gracias, Rolando. ¿Alguien más que quiera aportar? Sí, Marisa. El deber ser, hay 3 deberes que hacen parte del gobierno corporativo. Uno es el deber del cuidado, el deber de la lealtad y el deber de la obediencia.
Yo he estado en diferentes organizaciones, como tú sabes, he sido directora, he hecho parte de la junta directiva de varias, he sido voluntaria a otros niveles de comités de otras, y en, no sé, 20 y piquito, para no tirar la cédula, años de profesión, he estado en 2 situaciones donde miembros de la junta directiva han estado en una situación pública para las empresas que trabajaban, donde había como un ruido, y para mi sorpresa, como acaba de decir Rolando, ya previendo que eso iba a impactar por asociación a la junta directiva en ese momento o a la organización, esos 2 directores, y hablan mucho del tipo de director, decidieron simplemente presentar su renuncia porque sabían que esto iba a ser como un poco largo y no afectar a la organización, con todo y que ambos pasaron por sus procesos y se probaron su inocencia, y yo creo que esa es otra opción. Más allá de alzar la mano, puede ser algo muy, muy pequeño, siempre hay historias y dependerá si es la profundidad de la acusación. No solamente compartirla y tener la valía de, como director de junta directiva, saber que tú perteneces a una comunidad y que al tú callar vas a afectar a mucha gente porque es un efecto cascada, y luego si es algo obviamente que ya toma una dimensión más grande como la que les acabo de compartir, hacerle responsable por el deber de la lealtad y quizás tomar una licencia o retirarse mientras que las cosas se aclaren. En el caso que yo viví en 2 diferentes organizaciones, esos 2 directores pusieron sus puestos a renuncia. Y yo creo que es bien importante en el momento donde cuando hacemos inducción a nuestros nuevos directores de junta directiva, hacer esa salvedad que va con un poco de conflicto de interés. Es como cuando aplicas al banco de que si eres una persona políticamente expuesta, que tus colegas, quienes van a luchar, quienes van a pedir fondos por ti, quienes van a patear la mesa en los medios, todo el mundo sepa si tienes algo de conflicto, como cuando haces el check, el due diligence en el banco, por el tema reputacional de. Gracias, sí. Pedro, y después voy con el presidente, sí. Ya voy, Carlos. Sí. Pedro había levantado la mano. Pedro, ¿sí? No, adelante, que siga Carlos. Sí, adelante, presidente. No, sí, yo fui el que la levanté. Solo brevemente, el Código de Ética del Instituto contempla esta situación literalmente, de manera que el miembro ya sabe desde que ingresa, al recibir copia del código, que la dinámica es la siguiente. Usted, si es objeto de una alegada violación al Código de Ética para iniciar una falta administrativa o un potencial delito, debe cooperar evidentemente con la investigación para salvar su honra y reputación, pero al mismo tiempo tiene que separarse con el fin de proteger a la organización. Y luego que todo se aclare, usted puede volver, y si usted no se separa voluntariamente, la junta directiva tendrá que hacerlo. O sea, las reglas están claras. Obviamente que hay que tomar posiciones, no es fácil porque sabemos que los otros riesgos son, y les hago un tema que está sucediendo ahora mismo. El presidente de México, por ejemplo, hay un tema con el embajador que viene para Panamá, donde Panamá ha manifestado a la Cancillería porque no lo ve con buenos ojos, y el presidente de México ha hablado de un tema importante que es el linchamiento mediático. Él dice que no hay ningún proceso judicial para esta persona y que él no quiere negarle pues el nombramiento por un simple, lo que llama linchamiento mediático. Entonces todos sabemos que ese es el tema que preocupa, y de que si es solamente por tema de medio y no un tema que se haya judicializado, es un debate pues muy interesante. Pero para decirlo como lo ha tomado el instituto en su código de ética, y la regla está clara, el que se quiera ser miembro ya sabe que esa es la regla, y la idea es que la persona se separe voluntariamente, y de no hacerlo, la junta directiva tiene que hacerlo, ya se lo mandan las reglas. Así que no hay nada discrecional, nada de entrar en sentimientos y sentimentalismo. Son reglas establecidas del juego desde el principio. Si a usted no le gusta, no ingresa, y si puede vivir con ellas, las acepta. Obviamente se pueden cometer injusticias, no lo niego, pero se entiende que el bien superior es la organización, su reputación, porque uno de los problemas que tenemos, y que no nos gusta admitirlo, es la falta de credibilidad que genera el ruido que causa tener personas cuestionadas y no pasa nada. La gente afuera lo ve muy mal,
y nuestras organizaciones, todo lo que trata de hacer bien se ve afectado por esto, porque piensan de que hay un ambiente como de impunidad. Así como lo hay en la sociedad a todos los niveles judiciales, creen que estos son como clubes que no responden ágilmente a situaciones. Entonces hay que escoger uno de dos. Los caminos no son fáciles ni buenos y ojalá pudiera todo resolverse rápido, pero aquí se escogió uno, ya está escrito, y quiero terminar con una idea. No solamente está escrito, ya lo hemos practicado con casos concretos muy mediáticos y eso se ha ejercido y es hecho cumplido. Gracias, presidente. Sí, Marisa, ¿te habías levantado la mano? Sí. Temi, que desarrollando la idea de Carlos, que a veces no solamente en este caso es pedir de esto a nuestros directores de junta directiva y a los colaboradores, sino también al donante. Hay veces, y nosotros en las ONGs, cuando por el tema de que conoce a tu donante, hay temas éticos también. O sea, por ejemplo, si tú eres una organización de salud, difícilmente vas a recibir o vas a aceptar, porque es contra la ética, aceptar dinero es una tabacalera, una organización ambiental. Hoy en día vemos las diferentes, en lo polarizado que está la opinión sobre, por ejemplo, las mineras. Cuando Odebrecht estaba funcionando en Panamá, se hablaba mucho de que si era ético o no recibir los dineros de Odebrecht cuando ya se empezaban a escuchar los ruidos. Así que habla también del donante y es algo que tenemos que tener como las antenitas, no solamente con nuestros directores, pero también con los recursos que generamos. Ok, muchas gracias. Sí, vamos a abrir un espacio para una o dos preguntas de parte de la audiencia. No sé si hay alguna que haya levantado la mano, porque nada más teníamos a... Sí, el señor Luis Hidalgo, por favor, adelante. Hola, buenas tardes. Primero, muy buenas presentaciones, felicidades a los ponentes. Mi pregunta iba en relación a si las compañías que hoy nos presentaron, para ser un poco más específico, en este caso Club Activo 2030 o el Fondo Activo de Panamá, reciben auditorías internas y o externas constantemente, o al menos una vez al año, de lo que es la gestión del gobierno corporativo y la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas, voy a hablar en líneas generales, no solamente organizaciones sin fines de lucro, a veces tienen un departamento de auditoría interna pequeño o no lo tienen, y cuando lo tienen y es pequeño, dedican esfuerzo en otras áreas y no en auditar precisamente esa gestión del gobierno corporativo, porque muchas veces tienen miedo de como subir más allá y meterse con la junta, o inclusive la gestión de riesgo. Entonces, nunca hay claridad porque, como decían, muy bonito puede estar todo escrito en papel, pero a veces la ejecución no puede estar siendo la correcta. ¿Y quién lo va a validar? Entonces creo que sería una buena oportunidad de cara a esas oportunidades de mejora que plantearon para validar que efectivamente se están cumpliendo los marcos regulatorios o los marcos que tienen adoptados eficientemente, que la debida diligencia del donador en el caso de organizaciones sin fines de lucro no es que se hace la primera vez, porque yo puedo donar hoy y puedo donar dentro de 3 años, y dentro de 3 años mi condición puede haber cambiado. Puedo estar haciendo actividades ilícitas que no hacía hace 3 años cuando me hicieron la debida diligencia. Entonces, unas auditorías internas y o consultorías externas podrían ayudar para tener la tranquilidad a nivel interno de que nuestra gestión de gobierno y gestión de riesgos está siendo la adecuada. Muchas gracias. Voy primero. Sí. Obviamente, y gracias Luis por la pregunta. Yo, preparándonos para este seminario, compartía con nuestros colegas aquí presentes el panel que el sector, el tercer sector, el llamado tercer sector, las organizaciones sin fines de lucro, somos de los grupos profesionales más regulados, aunque no lo creas, y estos auditos que se hacen de procesos de transparencia, de rendición de cuentas, más allá de los financieros, suelen ser parte ya de nuestro día a día. En la guía de KPMG, que pueden descargar dentro de la página de KPMG Panamá o dentro de la página de Capadeso, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno y Justicia hoy en día, para que la organización tenga en cuestión, tenga que esté al día con los lineamientos internacionales de los cuales Panamá ha
firmado para salir de las listas negras y las grises. Se requieren ciertos temas de transparencia en cuanto a informes de que si recibimos dinero de narcotráfico, de armas, etcétera. Y todo eso a nivel local. A nivel internacional, tengo la dicha de, como les compartí en la presentación, de que nosotros tenemos que pasar por un proceso de auditoría de 7 niveles con 40 capas, 30, 40 capas, de los cuales para cada pregunta en torno al gobierno corporativo, yo debo adjuntar la evidencia. Para aquellos que hemos trabajado en la empresa privada, la ISO 9001, cuando hacemos los auditos internos, primeramente, para saber si vamos a tener el sello de la ISO 9000, tenemos que asegurarnos que aquello que alegamos, tenemos la documentación que la respalde. Así que hacia allá va la tendencia, y como también mencioné, ahorita mismo la Cámara Panameña de Desarrollo Social, Capadeso, tienen sus planes este año, pero no me quiero adelantar, presentar una nueva iniciativa para nuestro sector, por medio de las cuales las organizaciones de desarrollo social se van a poder autoauditar, y eso va a representar un sello de excelencia también para Panamá. Gracias, Marisa. Sí, yo creo que ya estamos casi sobrepasados en la hora. Yo nada más quiero agradecer tanto a Rolando, mi compañero acá de música rock, cuando lo oigo todos los sábados, y realmente pues, un caballero en todo su sentido. A Marisa, siempre mi respeto y admiración, Marisa, por ese gran trabajo tan lindo que nos sorprendiste siempre hace muchos años y que día a día haces. Y Pedro, de todo para tu familia, siempre un especial cariño, porque han sido personas que han dado de sí ese desprendimiento. Y yo sé que este trabajo que hace KPMG y que has trabajado es en beneficio para todos. Me queda mucho, que tenemos que tener organizaciones más formales, más robustas, que tenemos que tener un compromiso, no solamente con pararnos en la mañana e ir a la comunidad donde queremos ir, también tenemos que darnos cuenta que tenemos que hacer un back office process dentro de nuestras organizaciones, que tenemos que mantener nuestra reputación, que tenemos que estar divulgando lo que hacemos y que tenemos que mantener una transparencia, una rendición de cuentas, evitar el conflicto de interés, todo aquello que pueda opacar el propósito, y me quedo con esa frase, el propósito de la organización, lo tenemos que prevalecer, porque de lo contrario, lo que queríamos hacer bien con una mano la dañamos con la otra. Gracias a ustedes por la participación. Señor presidente, por favor, si nos hace el acto de clausura. Sí, muchas gracias, Temi. Nuevamente felicitarlo. Ha quedado muy bien. Gracias a los amigos expositores, a ti y a tu grupo por organizarlo. María Laura, detrás de bastidores. Quiero comentarles 2 cosas prácticas. Hemos tenido casi 95 participantes en su momento más alto. Y para que sepan que grabación de este webinar queda en la página web del instituto, lo podrán ver en los próximos días para que se lo recomienden a amigos, colegas que no pudieron verlo, y aprovechen lo valioso que han discutido ustedes hoy. Les agradecemos mucho su tiempo, que es un recurso de lo más valioso. Sabemos que esto toma preparación, no es solo venir y darlo, sino que haber preparado antes. Así que estamos, desde el nombre del instituto, de mis colegas directores, muy agradecidos, y esperemos que sea el primero de varios, porque este tema da para muchísimo más, como yo ustedes lo han dejado bien claro. Así que gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes, gracias.